Hoy nos complace presentar el documental del Grupo Norte. Como ya sabemos, César Vallejo es uno de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX, pero se ha preguntado cómo el Grupo Norte influyó de gran manera a César Vallejo como escritor. A continuación hablaremos del Grupo Norte y cómo este influyó en la vida de César Vallejo. Historia y surgimiento del Grupo Norte. El Grupo Norte fue un grupo intelectual que coaccionó a una buena parte de literarios, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversa índole del norte del Perú. Surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre del Grupo Norte. Su vigencia terminó en 1930. Tuvo por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y al poeta piurano José Eulogio Garrido. El grupo adoptó el nombre de Bohemia de Trujillo a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra de Riego de la revista limeña Baneiros, en 22 de octubre de 1916. Parra de Riego, quien a poco antes había visitado Trujillo con una gran acogida, describió admirativamente al grupo literario, llamándolo con dicho nombre Los Bohemios. Empezaron publicando sus colaboraciones en la revista Cultura Infantil, órgano del Centro Escolar de Varones Trujillo e Iris, publicación de la vida finera, y en los diarios de la Reforma, dirigido por Orrego. La industria y federal, pero el movimiento habría de tener su mayor brillo, difusión e influencia alrededor del diario trujillano. El Norte, fundado en 1923 por Orrego en asociación con Alcides Espelucín, fue desde entonces que el grupo fue conocido con el nombre de Grupo Norte. El diario El Norte se constituyó en el centro inspirador y admirador de la movidísima corriente intelectual y literaria en todo el norte del Perú, que se extendió luego a todo el país entero. ¿A qué se dedicaban los integrantes del Grupo Norte? Representativos integrantes del Grupo Norte, entre los más influyentes tenemos al gran poeta César Vallejo, al filósofo Víctor Raúl Haya de la Torre, y entre otros más. Para profundizar más sobre los integrantes de este famoso grupo, te brindaremos más información a continuación. Víctor Raúl completó los estudios de secundaria en el último mes del año 1912 y en abril de 1913 fue admitido a la carrera de letras en la Universidad de la Independencia, donde estudiaba César Vallejo. Al poco tiempo, Víctor Raúl auspició la adhesión de Vallejo al conjunto artístico literario de Trujillo, 1915 al año 1930. Al inicio, conocido como la Bohemia de Trujillo, anterior a recibir el nombre de Conjunto Norte. Asimismo, en el año 1916, la compañía de teatro de Doña Amalia estrenó Triunfa Vanidad, redactada por Víctor Raúl, para proteger a César Vallejo, que fue atropellado inmoralmente por diversos críticos aristocráticos de Trujillo. A continuación, se mostrará una lista de algunos integrantes del Grupo Norte. Entre ellos tenemos a don José Eulogio Garrido, poeta piurano, Antenor Orrego, escritor, periodista y filósofo, César Vallejo, poeta y educador, Víctor Raúl Haya de la Torre, periodista y líder estudiantil, Alcides Espelucín, poeta, Macedonio de la Torre, pintor y escultor, músico, Eloy Espinosa, poeta, Óscar Imañá, poeta, Juan Espejo Austurrizaga, poeta y educador, Francisco Sandoval, poeta, Carlos Manuel, estudiante de Derecho, luego economista y político aprista, Carlos Valderrama Herrera, músico, Domingo Parra de Riego, Juan José Lora, poeta, José Agustín Haya de la Torre, Crisólogo Quesada, Daniel Oile, músico, Alfredo Rebasa Acosta, educador, Ciro Alegría, narrador, Luis Sánchez Ferrer, abogado y político, ex alcalde de Trujillo. Grupo Norte influye como escritor a César Vallejo. La vinculación del entonces
joven César Vallejo con los bohemios trujillanos entre el año 1915 y 1917. Fue decisiva en la definición de su vocación literaria y en la maduración de su personalidad como poeta. Antenor Orrego y Alcides Espelucín fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto. La vida familiar, las relaciones interpersonales, los sucesos del terruño en todos los seres humanos, particularmente en las etapas de la infancia y juventud. Unos factores se originan dentro del país, otros tienen causas externas o lejanas. En esta perspectiva, a los jóvenes que comenzaron a destacar en Trujillo durante la década del siglo XX y confluyeron en el Grupo Norte, les tocó vivir durante los años decisivos de su formación y en los inicios de su actividad intelectual. En el año de 1916 se promueve en la Universidad de Trujillo una gran lucha por la dirección del Centro Universitario Aya de la Torre. Apoya ardorosamente la lista contra un grupo poderoso. La brega electoral es enconada hasta llegar a la acción directa de los puños en una trompeadura general. Víctor Raúl demuestra la superioridad de su fuerza y destreza con el sobrino del prefecto. Hasta él, no muy atleta, César Vallejo aquella noche toma parte en la pelea. A pesar de su poca decisión para meterse en esta clase de torneos pugilísticos, al lado de su amigo, reparte a granel trompadas y puntapiés. El resultado es el triunfo total del bando donde actúa Víctor Raúl, gracias a sus arengas que arrastran a los indecisos a la votación para defender el grupo que lleva como lema: esta lista no es la lista del perfecto, sino de Trujillo libre. Esta primera victoria afirma al joven estudiante como conductor. Su amistad con Aya de la Torre, quien triunfa, por entonces escribió la comedia Triunfa Vanidad, que fue puesta en escena por la compañía de Amalía de Isaura. Vallejo reconoció en dicha obra algún mérito literario y dedicó a su autor un soneto con el título de la comedia. Causas por las cuales se desintegró el Grupo Norte. La turbulenta vida política del Perú habrá determinado la diáspora del grupo, una violencia ciega que se volcó sobre la historia del país. Impusieron el silencio a las funciones literarias y frustraron la revolución en Trujillo. En 1932, por el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, con un asalto militar por el aire, mar y tierra, dejando más de 5.000 fallecidos, hubo un cierre de universidades y la censura de periódicos, y muchos miembros del Grupo Norte fueron perseguidos. Los miembros del Grupo Norte que fueron perseguidos, como Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre y Alcides Espelucín, entre otros, alteraron las épocas de clandestinidad con la depresión. Ciro Alegría, mientras estaba asediado, publicó en Chile una novela de fama mundial, El mundo es ancho y ajeno. Para poder finalizar, podemos decir que el Grupo Norte estuvo conformado por las mentes más brillantes de esta época del Perú, las cuales no se conformaban con la situación que enfrentaban y decidieron aportar para su mejoramiento. Más que un grupo formado por personas, fue un estilo de vida. Ellos nos han enseñado a ver la vida misma desde otra vista y desde otra perspectiva. Nos han enseñado a no conformarnos con lo que el sistema te brinda para que tú votes por ellos, solo porque te han dado un pan en la boca y ellos hagan lo que quieran con las riquezas de nuestro país. Nos han enseñado a conformarnos con lo que el sistema educativo tan simple y prácticamente obsoleto.
que nos ofrece que si no tenemos que ir más allá del aprendizaje, nos impulsa a vivir la vida en acción, a vivirla en una forma estética y bella, a aportar nuevos conocimientos y estos sirvan a las siguientes generaciones a ser mejores. Helios, valor de la fraternidad en César Vallejo y Grupo Norte. Este trabajo está enfocado en los integrantes del Grupo Norte, principalmente en César Vallejo, la amistad que este equipo le cedió, en comparación de grupos de universidades externas respaldadas. Este, en cambio, es libre, sin ningún registro, subyacente de cada integrante, empeña actividad cultural en un ambiente cimentado. En este ensayo de interpretación, el autor pretende explicar su observación a través del tiempo en base a su cercanía familiares de César Vallejo y sus referencias, los comentarios recogidos en su vida universitaria en 1960, de su padre universitario en 1930 y de su abuelo en 1910, quienes también estudiaron en la Universidad Nacional de Trujillo en el siglo XX, destacando en Vallejo que más allá de su genialidad poético, tuvo experiencias desde niño ver a los ingenieros cómo con máquinas concentraban el mineral para explorarlo. También sus trabajos vividos en la mina Quirubilca, tecnología minera, en el anexo Roma de la hacienda azucarera Casa Grande, tecnología agraria, y en su refinería de azúcar, tecnología industrial, de propiedad alemana. Fueron experiencias que moldearon en Vallejo su concepción del avance y del desarrollo tecnológico de su época, comprando distante eran con las prácticas de los procesos de sembrío, crianza de ganado y otros aprendidos desde niño en sus fundos de Sartor y San José de Santiago de Chuco.